Hola, soy tu profesor de todosobresaliente.com. En este vídeo vamos a repasar los conceptos básicos de un circuito RLC, ¿vale? Es un circuito de corriente alterna, donde tenemos una fuente de corriente alterna, como la que obtendríamos, por ejemplo, en el enchufe de nuestra casa, que tendría una amplitud de 220 voltios y una frecuencia de 50 hercios, que ahora veremos eso un poquito más lo que es. Y tendríamos un condensador, una resistencia y una inductancia en serie, ¿vale? De ahí lo de RLC, una resistencia, una inductancia, una bobina y un condensador, ¿vale? Bien. Lo primero que tenemos que hablar es del concepto de impedancia, ¿vale? Impedancia. ¿Qué es la impedancia? Pues la impedancia, digamos que es la generalización de la resistencia cuando estábamos trabajando con un circuito de corriente continua, la generalización al pasar a trabajar con corriente alterna, ¿vale? En corriente continua, en CC, pues se cumplirá la idea en que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia, ¿vale? Siendo la resistencia, la R, bueno, el componente sería el resistor, ¿no? Y en la magnitud en la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente. Esta resistencia representa, se mide en ohmios y representa la resistencia al paso de la corriente. ¿Vale? Bien, cuando pasamos a corriente alterna en CA, en corriente alterna, esa ledeón pasa a ser V es igual a I por Z, siendo Z un concepto más amplio que la resistencia, que es la impedancia, puesto que es una resistencia, pero que también depende de la frecuencia, que no es la misma resistencia en C, en L y en C, no es la misma, no va a ofrecer la misma resistencia dependiendo de la frecuencia F que tengamos en el circuito, ¿vale? La resistencia R sí es la misma, que es la que viene de continuo, porque en continuo la frecuencia es cero, ahí no cambia nada, pero ahora al tener una señal con una frecuencia que vais cambiando, pues el concepto de resistencia se amplía al concepto de impedancia, que es una resistencia que se va a ir cambiando, ¿vale? Porque en la corriente alterna lo que tenemos es una corriente que primero se va a mover en un sentido y a continuación se va a mover en el otro sentido. Las veces que cambie de sentido, las veces que vaya para un lado y para otro y que vaya cambiando eso por segundo, es lo que llamamos frecuencia. Esa frecuencia, ¿vale? La frecuencia de la señal, frecuencia, se mide en hercios, que un hercio representa las veces que pasa algo en un segundo, en este caso las veces que cambia de sentido en un segundo. Esa sería la frecuencia normal, F, ¿vale? También se puede dar como frecuencia angular, como lo tenemos aquí, esta omega. La omega no es más que la frecuencia angular, que sería 2pi por la frecuencia normal del hercio. Y esa frecuencia ya se mide en radianes por segundo, ¿vale? Estamos hablando de unos poquitos de conceptos básicos. Bien, lo primero que tendríamos que calcular en un circuito RLC como este, sería la impedancia total equivalente, ¿vale? Igual que cuando teníamos los circuitos de corriente continua, teníamos varias resistencias, pues había que calcular resistencia total, si las resistencias estaban en serie o en paralelo, le íbamos agrupando hasta obtener una resistencia total equivalente del circuito. Aquí lo que vamos a hacer es calcular una impedancia total del circuito, ¿vale? Bien, la impedancia total tiene dos formulitas, ya que la impedancia en realidad es un número complejo, o podemos entenderlo como que es un vector o como que tiene dos ejes distintos. Entonces, por un lado vamos a calcular el módulo de esa impedancia total, que la llamamos Z, cuya fórmula va a ser la raíz cuadrada de R al cuadrado más la impedancia de la L, de la inductancia, menos la impedancia del condensador, todo eso al cuadrado, ¿vale? Ese sería el módulo. Y luego va a tener un ángulo, esa Z va a tener un ángulo que ahora veremos dónde sale, cómo se representa, que es el desfase también, ¿vale? Este ángulo también se llama desfase, ¿vale? Después veremos qué significa eso teóricamente, y es el arco tangente de XL menos XC partido de R, ¿vale? Total, que para calcular esas dos magnitudes que están relacionadas con la impedancia, lo que tenemos que saber es XL y XC, porque no aparece ahí y no aparece ahí también, ¿vale? Entonces vamos a calcular eso. Y simplemente pues son una formulita que voy a poner aquí también, ¿vale? La impedancia de XL, pues es muy fácil, es simplemente
omega por L, siendo L el valor en henrios, ¿vale? Por ejemplo, esta inductancia, digamos que tiene un henrio, se mide en henrios. Y el condensador se mide en faradios. Por ejemplo, este condensador podría ser 10, ¿qué te digo yo? Microfaradios, ¿vale? Por ejemplo, pues eso sería la C, el valor, la capacidad del condensador en faradios, y la L sería la inductancia de la bobina medida en henrios, ¿vale? Entonces la fórmula es tan fácil como eso, omega, o como hemos dicho antes, como la omega es 2pi por la frecuencia, pues sería lo mismo que 2pi f por L. Si me dan en el problema la f, uso esta fórmula, y si me dan la omega, pues uso esa fórmula. Pero omega y f son dos maneras distintas de dar el mismo valor que es la frecuencia, digamos, o la misma magnitud que es la frecuencia. La otra impedancia que necesitamos calcular es la del condensador. La impedancia de la L del condensador la llamamos X, X sub L y X sub C, ¿vale? Y esta pues 1 partido de 2pi, bueno, vamos a ponerlo con omega primero, omega por C, o lo que es lo mismo, 1 partido de 2pi f por C, como habéis visto. Igual que la de la L, solo que está en el denominador, ¿vale? Y por eso la impedancia esta, habíamos dicho antes que depende de la frecuencia, porque efectivamente en su fórmula aparece la frecuencia, ¿vale? Bien, una vez que tengamos, ahora haremos algún valor con ejemplos, con algún problema con ejemplos concretos, ¿vale? Con datos concretos. Pero la idea es que una vez que nos den la L, una vez que nos den cuánto vale la L de nuestro problema, cuánto vale la C, podemos calcular su impedancia y luego ya con esta fórmula calculamos la impedancia total. Esta fórmula vale cuando tenemos un circuito RLC en serie, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Bien, pues vamos a hacer este ejemplo si tenemos un circuito RLC como el de antes, con una R, una L y una C en serie, y tiene estos valores, ¿vale? De 100 ohmios, 50 microfaradios y 3 milihenrios, pues calcular la Z, ¿vale? Pues no es más que aplicar en la fórmula estas que tenemos aquí. El módulo de la Z, su valor, si fuera un vector, pues el módulo del vector, la distancia de la flecha, digamos, luego lo vamos a representar, vamos a entender eso un poquito mejor, pues no es más que la raíz cuadrada de R al cuadrado, que es 100 al cuadrado, y ahora me faltaría la XL y la XC, entonces vamos a calcularla primero. La XL hemos dicho que es 2pi, bueno, me tienen que dar la frecuencia que no me la han dado, vamos a suponer que tenemos la del enchufe de la pared en Europa, que es 50 Hz, ¿vale? Y el voltaje, los 220 voltios, en principio no lo necesito, solo la frecuencia. Entonces, la XL es 2pi f por la L, pues en este caso sería 2pi, la F que es 50 y la L que es 50, no, perdón, 3 milihenrios, es decir, 3 por 10 elevado a menos 3, ¿vale? Hacemos eso con la calculadora, pues sería 2 por pi por 50, bueno, 2 por 50 sería 100 pi por 3 por 10 elevado a menos 3, ¿vale? Y eso sale 3 décimos de pi, si queréis expresarlo así de manera exacta, o si queréis de manera decimal aproximada redondeando, pues sería 0,9424. Vamos a poner 942 redondeando, pues sería igual a 0,942 ohmios, muy poquito ohmios. Si tenemos la X sub C es igual a, habíamos dicho que era 1 partido de 2pi f por C, ¿vale? Y eso es igual a 2pi por 50 por C, y C es 50 microfaradios, así que es 50 por micro, que es 10 elevado a menos 6, lo que salga de ahí, ¿vale? Vamos a hacer calculadora. 2 por 50 es 100, ¿vale? Por 50 otra vez sería 5000, y 5000 pi por 10 elevado a menos 6, pues me voy a poner directamente 5000 por pi por 10 elevado a menos 6. Ay, pero eso es 1 dividido entre eso. Eso es 1 dividido entre todo eso.
Y eso es error, que he puesto mal. 1 dividido entre 5000 por pi por... Y ahora vamos ahí, no me deja. Me tendré que poner 1 por pi. Ahí está. 63,66. 63,66 ohmios, ¿vale? Bastante más ohmios. La impedancia del condensador es bastante más grande que la de la L. Eso significa que en este circuito vamos a tener inductance. Bueno, o sea, va a ser un circuito predominantemente capacitivo. Luego veremos eso también en próximos vídeos. Vamos a quedarnos en este vídeo con cómo calcular la impedancia total equivalente. ¿Vale? Entonces ahora simplemente aquí habría que poner la XUL, que es 0,942 menos el 63,66 partido al cuadrado. Que esto va a salir prácticamente 63,66 porque estamos quitando un poco y tal. Pero vamos, que esto es calculadora. Módulo de z, cogemos una calculadora y lo hacemos. Si queréis, la raíz cuadrada de 100 al cuadrado menos paréntesis 0,942 menos 63,66 cierro al cuadrado igual, pues eso sale, si no me he equivocado, 77,88 ohmios, ¿vale? Eso sería el módulo. Y ahora por otro lado necesitamos el desfase, el ángulo alfa, ¿vale? Pues no es más que el arco tangente de estos valores que ya tenemos aquí calculados. 0,942 menos 63,66, es decir, esto de aquí, ¿vale? El XL menos XC. Esto me queda un poco raro, pero es L, ¿vale? Esta de aquí, que parece XC menos XC, esta es XL, XL menos XC. Dividido entre la R, ¿vale? Entonces, pues nada, hacemos la cuenta y calculadora también y ya está. Calculadora que es, el arco tangente se pone inverso tangente y pone tan menos 1 en algunas calculadoras, en otras calculadoras pondrá directamente el arco tangente, ¿vale? Tan ¿de qué? Pues de 0,942 menos 63,66. Cierro paréntesis, dividido entre R, que es 100, y cierro paréntesis, y eso sale pues menos 32,09, menos 32,1 grados, porque es un ángulo, ¿vale? Un desfase negativo. Negativo porque ha ganado la C, ¿vale? Luego, luego explicaremos qué significa un poquito eso. El caso es que ya hemos aprendido qué es un circuito RLC y cómo calcular su impedancia total equivalente, que tiene dos partes. Tiene el módulo, ¿vale? Y tiene el ángulo, que también se conoce como desfase, que luego vemos qué implicaciones, qué significa ese desfase. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, pero seguimos con más vídeos de RLC que tendréis abajo en la descripción.